Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica. Ponente Jesús Guillén. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura, soy la moderadora de este webinar. Quiero daros la bienvenida a estas sesiones interactivas del 34 concurso 11. Esta es la segunda sesión y tenemos el placer de contar con Jesús Guillén, fundador del blog Escuela con Cerebro, autor del libro Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica, y coautor de Neuromitos en Educación, el aprendizaje desde la neurociencia. Es profesor del posgrado Neuroeducación, Aprender con todo nuestro potencial, en la Universidad de Barcelona, y del máster de Neurodidáctica en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Jesús nos va a explicar lo que es la neuroeducación y nos va a ayudar a llevarlo a la práctica en el aula. A lo largo de la sesión, recordad que podéis hacer todas las preguntas que queráis, todas las dudas que os vayan surgiendo a través del chat que tenéis en el panel de control de la aplicación. Y bueno, para no interrumpir a Jesús, hemos establecido 2 momentos para daros respuestas, que van a ser después de cada bloque de contenidos, los vamos a ir marcando. Aprovecho también para animaros a comentar con el hashtag de Reinventemos la Escuela en las redes sociales. Espero que esta sesión os sea muy útil y bueno, sin más os dejo con Jesús. Pues muchas gracias, Laura, Miriam, a todo el equipo de la ONCE por la organización de este webinar y por la invitación. Y sobre todo muchas gracias a todas vosotras y vosotros, porque sois los protagonistas del proceso de transformación y mejora de la educación. Porque efectivamente queremos mejorar la educación para así mejorar la sociedad. Ese es el gran reto. Y esta tarde, ¿qué os proponemos? Analizar evidencias empíricas y aplicaciones prácticas en el aula vinculadas a lo que llamamos neuroeducación, ese enfoque integrador, transdisciplinar, en el que confluyen diferentes disciplinas. El objetivo es claro: mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje basándonos en lo que vamos sabiendo sobre el funcionamiento del cerebro. A nosotros nos gusta decir que en el fondo consiste en acercar la ciencia al aula o a cualquier otro contexto educativo, para que los profesores o los educadores en general sepamos qué es lo que funciona, importante, pero también por qué funciona. Y si os parece, empezamos analizando algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del órgano responsable del aprendizaje, el cerebro. Eso es importante en educación. ¿Os imagináis, por ejemplo, que tuviéramos que diseñar unos guantes y no supiéramos cómo se mueven los dedos, cómo funcionan las manos? Fijaros en la imagen que tenéis en la pantalla. Es una persona que nos está mirando, que veis a la izquierda, oscuridad. Es el cerebro de una niña de 5 años, a la que le tuvieron que extirpar prácticamente todo el hemisferio izquierdo del cerebro, responsable, la mayoría de las personas, del lenguaje. Esta niña, poco tiempo después, hablaba perfectamente 2 lenguas. Es un ejemplo drástico, sí, porque se ha dado en la infancia, pero significativo sobre lo que conlleva la plasticidad del cerebro. Una propiedad inherente. Nuestro cerebro está cambiando continuamente como consecuencia del aprendizaje. Nuestro cerebro será diferente al final de esta sesión, esperemos que mejor. Está cambiando nuestro cerebro a nivel funcional, estructural, y eso tiene muchas implicaciones educativas, porque sugiere que debemos esperar la mejora de todos nuestros estudiantes, absolutamente todos. Vinculado a esto, hace unos años, la investigadora de Stanford, Carol Dweck, analizó el concepto de mentalidad de crecimiento. No sé si os suena. Vio que había estudiantes que creían que podían mejorar sus capacidades a través del esfuerzo. Estos estudiantes son más perseverantes. Ante un reto complicado no se vienen abajo, son más resilientes. A diferencia de otros con mentalidad fija, que creen que estamos condicionados por la genética. El que nace listo, y el que nace menos listo, menos listo. Las investigadoras vieron que los estudiantes con mentalidad de crecimiento obtenían mejores resultados académicos. Por lo tanto, se plantearon: ¿qué podemos hacer en la práctica para optimizar esta mentalidad de crecimiento tan importante? Y vieron que había algunas estrategias útiles. Por ejemplo, enseñarles a los estudiantes cómo funciona su cerebro a través de proyectos. Les enseñaban que su cerebro es muy plástico, que somos capaces de generar nuevas neuronas, de que la inteligencia es maleable. En
definitiva, de que se pueden responsabilizar de su aprendizaje. Les encanta a los estudiantes de todas las etapas educativas saber cómo funciona su cerebro, y eso es un elemento motivacional muy potente, como se ha demostrado. También vieron las investigadoras que era muy importante elogiarles a los estudiantes, no por su capacidad, sino por el esfuerzo. Lo has hecho muy bien porque lo has trabajado bien, no porque eres muy listo. Estas etiquetas vieron que eran realmente muy limitantes. La importancia, fijaros, de las cuestiones emocionales. Y esto también lo ha visto recientemente el investigador John Hattie. Ha analizado más de 1000 metaanálisis. Los metaanálisis son conjuntos de estudios que investigan, pues analizan una determinada variable. ¿Y qué ha visto John Hattie? Bueno, ha identificado 250 influencias que inciden sobre el rendimiento académico del alumnado. Las ha tabulado mediante una medida estadística. Gran parte de estas influencias, de estos factores, inciden positivamente sobre el rendimiento académico del alumnado, pero lo que nos interesa realmente es ¿cuáles son las incidencias más altas? Pues fijaros, John Hattie ha comprobado que están relacionadas con las creencias del profesor sobre la capacidad del estudiante. Si yo creo que tú no puedes, cuando te haga una pregunta, te dejaré menos tiempo, tú captarás ese lenguaje no verbal y eso te perjudicará. También ha visto Hattie la importancia del trabajo eficaz entre el profesorado, la cooperación entre el profesorado. Se ha visto que es muy importante que los alumnos cooperen, pero todavía más que nosotros, los adultos, cooperemos. Pero para que haya una verdadera cooperación y no un simple trabajo en equipo, se necesita algo más, se necesita educación emocional, adquirir toda una serie de competencias socioemocionales básicas que nos permiten realmente cooperar, porque se requiere ese componente empático más allá del trabajo en equipo. Y también John Hattie ha visto la importancia de las creencias del estudiante sobre su propia capacidad, muchas veces condicionadas por experiencias previas. Cuánto han perjudicado y siguen perjudicando las famosas etiquetas. A mí hace un tiempo un chaval de 8 años me llegó a decir: a mí siempre se me dieron mal las matemáticas. ¿Qué experiencias habría vivido ese estudiante? O una mamá comentaba que una profesora había dicho de su hija de 5 añitos que nunca iría a la universidad. Qué limitantes y qué difícil son erradicar estas huellas muchas veces, que quedan grabadas, y que, por supuesto, todas estas cuestiones no están en consonancia con lo que sabemos sobre nuestro cerebro, un cerebro tremendamente plástico. Pero también nuestro cerebro es muy... Os animamos a interpretar la historia que vais a ver en este vídeo corto, unos 20-30 segundos. Interpreta la historia. ¿Qué ves? Genial, seguramente muchos de vosotras o vosotros habéis interpretado una historia de bullying, de persecución, de acoso. Y es un simple movimiento aleatorio de figuras geométricas a las que atribuimos capacidades, condiciones humanas. Pero es que así somos los seres humanos. Nuestro cerebro es tremendamente social. Desde el nacimiento estamos de alguna forma programados para aprender a través de la interacción, a través de la imitación. Y eso también tiene muchas implicaciones educativas. Fijaros, estos experimentos fantásticos de Patricia Kuhl con bebés. Se ha comprobado que los bebés en el primer semestre son capaces de diferenciar fonemas, sonidos de cualquier lengua, del chino mandarín, del inglés, del castellano. Sin embargo, en el segundo semestre, en torno al 8º o 10º mes, se especializan y empiezan a diferenciar sonidos a los que están expuestos, salvo que estén en un entorno bilingüe y ahí aprenden a diferenciar los sonidos de las dos lenguas. ¿Qué hizo Patricia Kuhl? Cogió bebés de unos 10 meses, estadounidenses, monolingües, solo habían estado expuestos a una lengua. Y les propuso pues toda una serie de sesiones de aprendizaje con una profesora de chino mandarín.
en 3 condiciones experimentales diferentes. La primera, en un entorno lúdico, con otros bebés, escuchaban a la profesora en vivo y en directo cómo pronunciaba palabras, sonidos en chino mandarín. En la segunda condición experimental, los bebés veían a la profesora a través de un vídeo. Y en la tercera condición experimental, los bebés escuchaban una grabación sonora de la profesora. Pues bien, las investigadoras comprobaron que solo en una condición experimental los bebés aprendían, sí aprendían, a diferenciar sonidos del chino mandarín. Seguramente estáis pensando en lo que realmente ocurrió. ¿En qué condición aprendieron? En vivo y en directo, con la profesora. Es decir, el aprendizaje tiene una naturaleza social. Junto a esto, qué interesante también, cuando se ha analizado el cerebro del profesor y del discípulo, del estudiante, en el diálogo socrático clásico, se ha comprobado que los estudiantes que son capaces de transferir lo analizado durante el diálogo a una nueva situación de aprendizaje, presentan un patrón de activación cerebral muy parecido al de su profesor. Es decir, hay una especie de sincronización a nivel cerebral. Sin embargo, eso no ocurre con los estudiantes que no son capaces de transferir eso analizado durante el diálogo a la nueva situación de aprendizaje. Es decir, la importancia también de las relaciones en el aula, profesorado, alumnado. Y si el cerebro es social, esto sugiere la necesidad de cooperar también en la escuela, en la educación, en el aula. Y hay muchas formas. Compartimos con vosotros un ejemplo. Una profesora de secundaria comentaba que era imposible introducir una unidad didáctica sobre la Edad Media a sus estudiantes porque, según ella, estaban desmotivados. Bueno, eso podríamos matizarlo, ¿no? Porque sabemos que muchas veces los estudiantes están desmotivados para aprender lo que nosotros queremos que aprendan, pero no están desmotivados para aprender otras muchas cosas. Encontramos una solución. La solución la tenéis aquí, en otro estudiante desmotivado, de otra etapa diferente, en este caso del bachillerato, Alejandro. Él sería el encargado de introducir la unidad didáctica. ¿Por qué elegimos a Alejandro? Porque era un fanático de la Edad Media, y no solo eso, porque trabajaba en un taller de forja, creando cascos, espadas, un montón de materiales. Y así se presentó con un amigo suyo en la clase de secundaria, con el casco, con una espada. Los chavales estuvieron 3 horas escuchando a Alejandro y a su compañero, viendo vídeos, escuchando historias, tocando los materiales. Ese día no querían ir al patio. Genial. Y eso sirvió además para iniciar un proyecto en el que participaban estudiantes desmotivados de una etapa educativa secundaria y otra, bachillerato, en el que analizaban situaciones concretas de nuestra vida cotidiana y las vinculaban a lo que sucedía en la Edad Media. Un genial ejemplo de cooperación también entre estudiantes diferentes. Y si os preguntáramos, ¿qué veis? Pues seguramente responderíais, rostros muy parecidos. Efectivamente, se han elegido así, pero no existen 2 rostros iguales. A nivel cerebral pasa lo mismo. Nuestro cerebro es plástico, es social, pero cada cerebro es único y singular. Y no solo eso, sino que cuando se analiza el cerebro en el laboratorio, ¿qué se observa? Que lo del cerebro normal es un mito, que lo que prevalece a nivel cerebral es la anormalidad en el 90% de los casos. Genial. Cada cerebro es único y cada cerebro es, entre comillas, anormal. ¿Se tiene en cuenta esto en educación? Enseñando y evaluando a todos de la misma forma, un poco complicado. Pero desde la perspectiva neuroeducativa, la escuela tiene que ser inclusiva. Deben poder o tenemos que hacer el esfuerzo porque estudiantes diferentes puedan aprender juntos. Y una estrategia que se está viendo que es muy potente es esta, los proyectos APS, los proyectos aprendizaje-servicio, que además las evidencias empíricas, como luego comentaremos, sugieren que son el tipo de proyectos que inciden de forma más positiva sobre el aprendizaje. Los estudiantes vinculan los contenidos curriculares al servicio a la comunidad,
a la vez que van aprendiendo toda una serie de competencias socioemocionales imprescindibles en los tiempos actuales. Qué forma tan fantástica de acercar el aprendizaje a la vida cotidiana. Y no solo eso, sino que en estos proyectos, que son interdisciplinares, participan estudiantes de distintas etapas educativas, profesores de distintas materias. Se les invita a las familias en la celebración de los proyectos y también participan las entidades sociales. Qué forma tan fantástica, ¿eh? Y una estrategia tan neuroeducativa. Y fijaros que ya hemos introducido el tema, la importancia de las emociones en el aprendizaje. ¿Y qué se ha comprobado? Fijaros, nos vamos al laboratorio. Mostramos imágenes que corresponden a contextos emocionales negativos o positivos a los participantes y les pedimos que recuerden una determinada información. Se analizan sus cerebros y ¿qué comprobamos? Ante contextos emocionales negativos se activa la amígdala, un sensor, un detector de miedos, de problemas. Sin embargo, ante contextos emocionales positivos se activan zonas asociadas al hipocampo, una región del cerebro que interviene en los procesos de memoria y aprendizaje. Y no solo eso, sino que los participantes recuerdan mejor la información. Esto que sugiere la importancia de los climas emocionales positivos en el aula. No estamos hablando de erradicar las emociones negativas, lo cual es imposible. Todas las emociones son importantes en nuestra vida cotidiana. Una cosa es no poder erradicarlas y otra cosa es aprender a gestionarlas. Pero claro, cuando hablamos de clima emocional positivo en el aula, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues seguramente estáis pensando en lo cierto, en entornos seguros, en los que los estudiantes no tienen miedo a equivocarse, también nos equivocamos nosotros, los profesores, en donde cooperan, participan de forma activa en el proceso de aprendizaje y, en general, en donde las expectativas, tanto las del alumnado como las del profesorado, son positivas. Y, efectivamente, el poder de la educación emocional. Cuando se han analizado los programas de educación emocional, como en este caso, este metaanálisis, en el que han intervenido 213 escuelas con 270.000 estudiantes de todas las etapas educativas, ¿qué se ha comprobado? Que estos programas de educación emocional tienen una incidencia positiva en el desarrollo de esas competencias sociales y emocionales básicas, como la autorregulación, la autoconciencia emocional, la resiliencia, fantástico. Pero no solo eso, sino que se ha comprobado una incidencia positiva, en promedio, una mejora del 11% sobre el rendimiento académico del alumnado. Y es que la neurociencia nos está demostrando que no podemos separar lo cognitivo de lo emocional. Y estos programas se pueden y se deben integrar con naturalidad en todas las etapas educativas. En el caso, por ejemplo, de la adolescencia es muy importante. El cerebro adolescente está sufriendo una reorganización espectacular. Creemos que los adolescentes necesitan muchas campañas de información, pero el cerebro adolescente al que le cuesta tomar decisiones adecuadas no requiere eso, requiere trabajar la autorregulación, como sugieren las evidencias empíricas. Y también se ha comprobado los beneficios de integrar estrategias como el mindfulness en estos programas de educación emocional. Se crean sinergias muy buenas. Estas estrategias en el laboratorio se ha comprobado que inciden positivamente, ya hace años que se demostró, para combatir, por ejemplo, el estrés o para incidir positivamente en uno de los factores críticos del aprendizaje, que como veremos luego es la atención. Y vinculado a estos aspectos emocionales está la motivación. ¿Y qué han comprobado los investigadores? Que a mayor grado de curiosidad suscitado, se activan más regiones del cerebro que intervienen, forman parte del llamado sistema de recompensa cerebral. Este sistema en el que participa el neurotransmisor dopamina, motivación intrínseca. Aprendemos a través de lo que nos motiva. Pero no solo eso, sino que esta mayor activación de estas zonas hace que haya un mejor flujo de información, se integra mejor la información con esas regiones del cerebro que intervienen en la consolidación de las memorias del aprendizaje, como pasa con el hipocampo. La motivación, nos gusta hacer esta analogía, es una especie de reacción de combustión. Pero claro, en una reacción de combustión, para que se inicie, ¿qué hace falta? La chispa, motivación inicial. Muchas formas de despertar la motivación inicial. A continuación, en el siguiente vídeo, veis un ejemplo de ello.
Fantástico. Así comienza mi amigo Chema Lázaro las unidades didácticas, en este caso una dedicada al antiguo Egipto, haciéndoles participar a los estudiantes de este proyecto que él... Fijaros que se ha visto una imagen de los estudiantes. ¿Cómo los veíais? Tristes, contentos, muy contentos. Pero claro, esto es una forma de despertar la chispa del aprendizaje, de motivar inicialmente, pero y luego, para que continúe la reacción de combustión, se necesita oxígeno, motivación de logro. ¿Y qué podemos hacer en la práctica? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Este es un proyecto que realizamos en el contexto de las matemáticas, relacionado con el cálculo de máximos, mínimos. Podríamos haber comenzado explicándoles cómo se calcula un máximo o mínimo utilizando el lenguaje típico de las matemáticas, las derivadas. Pero quisimos comenzar con una pregunta abierta. ¿Por qué esta tableta de chocolate tiene esta forma de prisma triangular? Los estudiantes iban introduciéndose en el proceso a través de nuevas preguntas también, que se iban suscitando, analizaban, comparaban superficies, volúmenes, se iban al supermercado, hacían un estudio de ingresos, costes, iban aprendiendo cuestiones asociadas a los máximos y los mínimos. Os sorprendería ver estudiantes etiquetados como poco creativos, lo creativos que eran en este tipo de tareas. También es cierto que vimos que para que hubiera una incidencia positiva sobre el aprendizaje del alumnado, se tenían que cumplir ciertas condiciones y eso mismo lo corroboraron las investigaciones posteriores. La pregunta que nos planteamos es, ¿cualquier tipo de proyectos incide positivamente sobre el aprendizaje? Pues parece ser que no, que es muy importante que tengamos en cuenta los conocimientos de base del alumnado, conocimientos previos, que clarifiquemos bien cuáles son los objetivos de aprendizaje y los criterios de éxito. El estudiante tiene que saber realmente lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. También se ha visto que es muy importante que el profesorado se forme en este tipo de metodologías, que coopere y en el caso de que cree algún proyecto ligado a un problema o similar, es muy importante, si no tiene experiencia, que coja otro problema ya testado. Y entre los diferentes tipos de proyectos, los que parece que tienen mayor incidencia sobre el aprendizaje, los hemos comentado antes. Los proyectos, aprendizaje, servicio. Y fijaros, hablamos también de las emociones. ¿Y las emociones para qué sirven? Para despertar, para facilitar la atención. Otro factor crítico en el proceso de aprendizaje. Pero, ¿qué pasa con la atención? Os proponemos que veáis el siguiente vídeo. Tenéis que dar el recuento, el número de saltos exacto de las chicas con peto verde. Ojo, porque al final se complicará un poco la situación. Aparecerán dos chicas de peto verde saltando a la vez. Tenéis que dar el número de saltos totales de las chicas con peto verde. Go. ¿Cuál es el número de saltos que habéis contado? ¿30, 32, 40? Seguramente si os preguntáramos, solo un pequeño porcentaje de vosotros habéis contado 38, el número que parece ser el correcto. ¿Por qué pasa esto? Pero no solo eso, en el vídeo han pasado muchas cosas. Si os preguntáramos, ¿de qué color era la pantalla, o sea, la pared del fondo? ¿Sabríais responderlo? Era un poco complicado. Al final roja, pero ya al inicio era azul, iba cambiando. ¿Os fijasteis en algunos detalles? ¿Visteis, por ejemplo, cómo las chicas que le daban a la comba se cambiaban? ¿Visteis esa gallina gigante que apareció? No pasa nada si no lo visteis porque estabais focalizando la atención. Pero fijaros la cantidad de cosas y el número de saltos, lo que nos cuesta percibir ese número 38. ¿Todo esto qué nos sugiere? Que la atención es un recurso muy limitado. Y esto también tiene implicaciones educativas, porque si no podemos focalizar la atención durante periodos de tiempo prolongados, 10, 15 minutos quizás, hay mucha variabilidad al respecto, esto sugiere que deberíamos fraccionar la clase en bloques, 10, 15 minutos, con los parones correspondientes.
Ya la psicología cognitiva hace tiempo que sabía que recordamos mejor la información del inicio y del final. La fase intermedia nos cuesta más. Por lo tanto, el bloque inicial sería muy importante, esos 10 primeros minutos. Lamentablemente, muchas veces dedicamos esos primeros minutos de las clases ¿a qué? A pasar lista, a corregir deberes que son intrascendentes, cuando las investigaciones sugieren que deberíamos utilizarlos para analizar, explicar lo importante. Primer bloque, descanso, parón. Luego otro bloque. Si es la fase intermedia y cuesta más recordar la información, los podemos hacer cooperar. Y ese bloque final también, donde ellos tienen que ser unos protagonistas activos en ese proceso de síntesis o de consolidación del aprendizaje. Y los neurocientíficos, ¿qué nos dicen además sobre la atención? Que no es un constructo único. Existen diferentes redes atencionales que activan regiones concretas del cerebro en las que intervienen hasta neurotransmisores e incluso genes determinados. Hay una red de alerta. Los bebés al poco de nacer ya tienen capacidad de asombro, lo que nos sorprende. Una red de alerta ligada a la noradrenalina. Luego hay una red de orientación, de foco variable. Por eso es tan importante que nos movamos, que desplacemos el foco de atención. La atención de orientación, inicialmente en los primeros años, es la responsable de la autorregulación. Es la razón por la que cuando el niño está llorando y le dices, mira ese pajarito, desvía la atención y se calma. Y luego hay una atención ejecutiva muy, muy importante, vinculada a la autorregulación, que se va desarrollando con el paso de los años. Hay una ventana plástica que parece que es muy importante entre los 4 y los 7. Es la atención que permite al estudiante estar concentrado en la tarea, seguir el hilo de la explicación del profesor, inhibiendo estímulos irrelevantes, como cuando le cuchichea el compañero al oído. La pregunta que nos planteamos es, ¿y esta atención ejecutiva? ¿Qué podemos hacer para optimizarla en el aula? Bueno, pues los investigadores están viendo diferentes estrategias. Por ejemplo, se han visto los beneficios de ciertos programas informatizados donde a través de tareas de discriminación visual los estudiantes van mejorando la autorregulación y con ello la atención ejecutiva. Esto es difícil llevarlo al aula porque no son programas comercializados. Por otra parte, también se han visto los beneficios de estrategias como el mindfulness, lo comentábamos antes, pero también los beneficios del ejercicio físico. Parones durante la clase de solo 4 minutos para que los estudiantes puedan realizar unos movimientos de cierta intensidad son suficientes para mejorar la concentración durante las tareas posteriores. Los que han estado activos cometen menos errores en tareas ejecutivas que requieren su concentración. Fantástico. Los estudiantes pasan un montón de horas sentados en situación pasiva, normalmente en el aula. Los beneficios del ejercicio. Se ha visto que un simple paseo por un entorno natural de solo 15 minutos repercute muy positivamente en la mejora atencional posterior de los estudiantes, especialmente de aquellos con TDAH. Durante el ejercicio se liberan, especialmente el aeróbico, toda una serie de moléculas como ese BDNF, que está ligado, vinculado directamente a procesos neurales imprescindibles en el aprendizaje. Mejores conexiones neuronales, más neuronas, neurogénesis, mayor vascularización cerebral. No solo eso, se liberan neurotransmisores básicos que intervienen en los procesos atencionales, como en el caso de la dopamina, serotonina, para la atención ejecutiva. Y no solo eso, sino que los investigadores han visto que los adolescentes o los preadolescentes que tienen mejor capacidad cardiovascular también presentan volúmenes de los hipocampos mayores, es decir, el volumen del hipocampo de los estudiantes que practican deporte es mayor. Ya hemos comentado que el hipocampo interviene en los procesos de memoria y aprendizaje. Lamentablemente, la educación física se considera como secundaria y se relega a las últimas horas de la jornada escolar cuando las investigaciones sugieren que debería colocarse en las horas iniciales. Y fijaros, hablamos del ejercicio, la importancia del cuerpo. ¿Qué veis en la imagen de la izquierda de vuestra pantalla? Es una profesora de física. Está enseñándoles a sus alumnos cuestiones relacionadas con el momento angular, giros. ¿Y qué está haciendo ella? Está haciendo girar una rueda. Está moviéndola, está haciendo el gesto. Esto que puede parecer simple es importante. Se activan regiones sensoriales y motrices que están vinculadas a lo cognitivo.
el descubridor de las neuronas espejo, Giacomo Ricciolati, le gusta decir: el cerebro que actúa es un cerebro que comprende cognición corporizada. Y hay un ejemplo fantástico que nos gusta de esto que estamos comentando. Hace unos años se había visto que los pequeños, cuando aprenden a leer, aprenden mejor tocando, palpando las letras, haciendo los gestos, no solo viéndolas, escuchándolas. La neurociencia nos suministra algunas pistas relevantes. En el aprendizaje inicial de la lectura se ha visto que una región occipitotemporal del cerebro se recicla. Inicialmente está programada para identificar caras, rostros, y hay un reciclaje neuronal que le permite ir especializándose en la detección de las letras. Pero claro, hay algunas que son muy similares. La D y la B son simétricas. Y esa es la razón por la que los pequeños muchas veces, sin ser disléxicos, escriben en espejo. Cuando realizamos el gesto de la letra dinámica, se activa una región de la corteza motora, esa región que le llaman región de Exner, que está vinculada a esa ruta fonológica que es básica en el aprendizaje inicial de la lectura. Y esto pasa en el aprendizaje del chino mandarín, del francés, del castellano, de cualquier lengua. Así es como aprende nuestro cerebro, de forma multisensorial, integrando los diferentes canales. Y si os parece bien, después de tanta información, podemos hacer un parón para algunas preguntas. Sí, hola Jesús. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, vale. Pues mira, preguntaba Eduardo que respecto a lo que has dicho de las malas experiencias que pueden repercutir de forma negativa en nuestra capacidad, pregunta si esas experiencias y concepciones se pueden reprogramar. Bueno, a ver, la visión optimista es que nuestro cerebro es plástico. Lo que pasa es que hay huellas que quedan grabadas que cuesta más erradicar. Es decir, aprender en determinadas situaciones puede ser costoso, pero desaprender puede llegar a ser incluso más complicado. Depende cuánto tiempo ha pasado desde que se ha producido esa situación. No podemos generalizar, pero por supuesto, en la gran mayoría de los casos es posible. Es la idea de la mentalidad de crecimiento vinculada a la capacidad de cambio de nuestro cerebro. Uh-huh. La mejora es posible. También preguntan a Belén si la atención es hereditaria y qué se puede hacer para favorecerla. Bueno, a ver, la atención que realmente nos interesa es la atención ejecutiva. Y lo que están viendo los investigadores es que se puede trabajar con determinados programas, ya lo hemos comentado antes, pero que también estas estrategias vinculadas al ejercicio, al movimiento e incluso al mindfulness pueden ser útiles para, de alguna forma, mejorar la activación de estos circuitos cerebrales que intervienen en los procesos atencionales. Uh-huh. Esto es por donde va la investigación actualmente. Carlos también pregunta si puedes poner algún ejemplo para primaria de esos parones de X tiempo, 4 minutos, 10 minutos, en esas clases para favorecer la atención. Bueno, de hecho el experimento este que he comentado era con estudiantes de 9 a 11 años, es decir, en el contexto de primaria. Es decir, parones, pues si vemos que ha decaído la atención de los estudiantes, parones para que se puedan mover, para que puedan compartir. De hecho, se ha visto que es muy positivo que cuando resuelven problemas, tareas creativas, los estudiantes puedan manipular objetos, se puedan mover. Y esto es especialmente relevante en el caso de aquellos con TDAH. Es decir, el propio mobiliario en el aula condiciona que esto se pueda dar. Realmente hablamos mucho de la cooperación, pero si no disponemos del mobiliario adecuado para que los estudiantes puedan verse, puedan compartir, va a ser más complicado. Pero simples parones para que puedan moverse, desplazarse, o incluso a más largo plazo, la importancia de cambiar los entornos del aprendizaje, no hacer siempre la clase en el mismo lugar. También pregunta otro profesor que cómo podría atender a los TDAH, que dice que en su clase tiene 5 alumnos con TDAH y TDA junto con el resto de la clase y le gustaría programar una clase de 45 minutos con ellos y no sabe muy bien cómo. Bueno, a ver, no hay soluciones únicas. En Escuela con Cerebro le hemos dedicado un artículo específico al cerebro TDAH, al cerebro hiperactivo y algunas estrategias que pueden ser útiles.
Es decir, los chavales con TDAH les cuesta más focalizar la atención que al resto de compañeros. Por lo tanto, lo que no pueden estar es una hora en una situación pasiva, porque no pueden soportarlo. Por lo tanto, todas las metodologías vinculadas a un aprendizaje más activo, donde ellos puedan moverse, cooperar, no estar sentados en situación pasiva, es muy beneficiosa. Todo lo vinculado al movimiento, al ejercicio, les beneficia. De hecho, hay una investigación muy famosa donde se veía que un programa específico de taekwondo beneficiaba mucho la autorregulación de los estudiantes, especialmente aquellos con TDAH. Es decir, ahí se vinculaban los beneficios del ejercicio físico, movimiento, con la necesidad de estar concentrado ante determinadas tareas. Si están sentados en situación pasiva, va a ser más complicado. La cooperación entre el alumnado es imprescindible en estos casos. Es lo que creemos. También pregunta Vanessa si habría diferencias entre niños disléxicos y niños que no han accedido de forma multisensorial al aprendizaje de la lectoescritura. Bueno, es complicado. Esto, no, claro, hay que analizarlo bien, hay que hacer diagnósticos adecuados, porque muchas veces se mezclan y hay que identificar bien la razón por la que los estudiantes pueden tener mayor o menor dificultad para ello. Lo que sí que se está viendo desde la perspectiva neurocientífica es que cada cerebro madura de forma diferente y un niño puede aprender a leer a los 5 y otro pues no aprende bien a los 5 y aprende mejor a los 7. Que lo más importante no es la edad concreta, sino el procedimiento que se sigue en el aprendizaje de la lectura, especialmente dando prioridad al desarrollo de esta conciencia fonológica, de esta ruta fonológica que comentábamos. Vale, están saliendo más preguntas, pero vamos a continuar por ahora. Luego vamos a intentar recuperar todas estas preguntas que se están quedando en el tintero, ¿vale? Claro que sí, también enviaremos, porque es muy difícil responder a estas preguntas que requieren un mayor desarrollo, pues links con artículos donde se analizan estas cuestiones, para que se pueda complementar, por supuesto. Vale, por aquí también están saliendo felicitaciones a cómo estás presentando, están muy contentos. Gracias. Sí. Gracias Venga, a todas y todos. Pues muy bien, eso a continuar. Te dejo con la presentación. Gracias. Pues si os parece bien, seguimos. Y antes estábamos hablando de la importancia de la cognición corporizada, del ejercicio, del cuerpo, y podemos vincular a ello también el juego. ¿Y qué se ha observado en las investigaciones en los cerebros de personas que juegan o en entornos gamificados? Pues que se activa al jugar ese sistema de recompensa cerebral que ya nos ha aparecido, motivación intrínseca, básicamente a dos elementos vinculados al juego. El reto asociado al juego y el feedback suministrado durante el mismo. El juego es un mecanismo natural imprescindible para el aprendizaje. Se puede integrar de forma natural en cualquier momento de la clase. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando ya lo integramos a mayor escala, en toda una unidad didáctica o incluso en un curso entero? Os recomendamos que entréis en la página web Gamifica tu aula. Pues fijaros, tenemos la gamificación. Este ejemplo seguramente lo conocéis. Aprendizaje basado en zombies. Un profesor crea un cómic, una historia de zombies, en la que para sobrevivir hay que conocer el territorio. Va integrando las dinámicas curriculares en esta historia de zombies y los estudiantes van aprendiendo geografía. Fantástico. Pero este profesor se planteó, antes de iniciar este proyecto, algunas preguntas. La primera, ¿por qué quiero gamificar esta unidad o este curso? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? La segunda, gamificar es crear una historia, una narrativa en la cual nosotros nos sentimos cómodos. En el caso de este profesor, la historia de zombies a través del cómic. La tercera, se plantea, ¿cómo van a participar los estudiantes en esta historia? ¿En primera persona? ¿En tercera? ¿Van a cooperar? ¿No van a cooperar? ¿Van a poder modificar la historia? ¿No la van a modificar? Y finalmente la cuarta, ya introduciremos las mecánicas propias del juego, es decir, las insignias, los rankings, los puntos, pero gamificar es mucho más que una historia de rankings, de badges y demás. Si os preguntara, ¿qué estabais haciendo cuando ocurrió esto? El atentado de las Torres Gemelas. Han pasado ya muchos años. 16, más o menos. Seguramente recordáis lo que estabais haciendo, pero ¿y un mes después? ¿Recordáis lo que estabais haciendo? No.
la importancia del impacto emocional. Fijaros, si os pregunto, ¿todos habéis tenido buenos profesores en vuestras etapas educativas iniciales? ¿Que os han explicado alguna vez qué es la diferencia de potencial? Lo de los 220 voltios. ¿Cuántos de vosotros seríais capaces de explicar qué es la diferencia de potencial? A lo mejor sois pocos. Algunos que estáis vinculados a la tecnología, a la física, pero a los otros os cuesta mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, podéis vivir perfectamente sin conocer lo que es la diferencia potencial. Perfecto. ¿O por qué no habéis estado en contacto, como si han estado los profesores de tecnología física, con ese concepto? O también porque cuando os lo enseñaron no hubo impacto emocional. Si os hubieran llevado una central hidroeléctrica, os hubieran hecho la analogía del movimiento de los electrones por el conductor con el movimiento del agua por las cañerías, a lo mejor os podría haber quedado grabada más información al respecto. Y esto es muy interesante porque también se ha analizado, es lo que se conoce como efecto sorpresa. Nuestro compañero Fabrizio Ballarini cogió a estudiantes que iban a trabajar un contenido curricular determinado y los sorprende. Una hora antes o una hora después de trabajar ese contenido curricular, se lo llevaba a un concierto musical o al laboratorio, una práctica sorpresiva. ¿Y qué veían los investigadores? Que como consecuencia de este efecto sorpresa, los estudiantes consolidaban mejor las memorias, aprendían mejor. Pero esto no ocurría si la sorpresa se daba 4 horas antes o 4 horas después de trabajar el contenido, o si la sorpresa se convertía en algo rutinario, algo que conoce el buen profesorado, por supuesto. De hecho, estas investigaciones muchas veces lo que harán será confirmar lo que sabe el buen profesorado. Claro, la pregunta que nos planteamos es, ¿y qué ocurre en situaciones pues, menos emotivas o, entre comillas, más normales? Porque la sorpresa está bien, pero no queremos continuamente sorprender a los estudiantes porque eso les puede ocasionar cierto nivel de estrés maligno también. Bueno, pues ahí entra la memoria. ¿Pero de qué estamos hablando cuando mencionamos a la memoria? Porque existen diferentes tipos de memoria que activan regiones diferentes del cerebro. Hay una memoria implícita, en la que intervienen regiones, aquí abajo, subcorticales del cerebro. Inconsciente, que es difícil verbalizar, que cuesta consolidar, pero luego son memorias rígidas. ¿Cómo aprendemos a montar en bicicleta, a tocar un instrumento musical o a escribir practicando, repitiendo? Pero luego hay una memoria explícita, consciente, que sí que podemos verbalizar, vinculada a hechos concretos, sucesos autobiográficos de nuestras vidas, que es la que suele prevalecer en el aula. A corto plazo interviene la corteza prefrontal. En la consolidación del aprendizaje, el hipocampo, que va enviando esta información a las diferentes partes de la corteza donde se va grabando. Muy bien, si queremos mejorar en la resolución de problemas, no basta la repetición. Necesitamos un enfoque diferente, más relacional, más asociativo. Aunque puedan parecer independientes, estas memorias a veces están directamente vinculadas. Porque cuando aprendemos a escribir, necesitamos practicar, pero también necesitamos luego integrar las normas ortográficas, que ya es un aprendizaje explícito. Por lo tanto, qué bueno identificar en cada caso qué tipo de memoria conviene. Y la pregunta que nos planteamos es, bueno, aparte de esto, fijaros también, el sueño, las investigaciones están demostrando que es muy importante en la consolidación de las memorias, especialmente en la adolescencia, donde se ha comprobado que existe un retraso en la liberación de la hormona melatonina que hace que los adolescentes tengan necesidad de acostarse más tarde. Es muy importante, incluso dormir más horas. Se ha comprobado que el retraso en el inicio de la jornada escolar, esto a partir de diferentes experimentos, sobre todo en Estados Unidos, retrasar el inicio de la jornada escolar una simple hora puede ser beneficioso para los adolescentes. El hecho de comenzar las clases a las 8 no es lo más adecuado para ellos. Y fijaros, nos planteamos la pregunta, la ciencia cognitiva, ¿qué estrategias nos sugieren más beneficiosas, técnicas de estudio que incidan más sobre el aprendizaje? Pues bien, la primera, práctica espacial. Práctica. Nosotros aprendemos a nivel neuronal a través de un fortalecimiento de las conexiones neuronales. Fantástico. Espaciada en el tiempo. ¿A qué nos referimos? En lugar de 2 sesiones de estudio agrupadas, que hagan 1 hora,
parece que las investigaciones sugieren que es mejor 2 sesiones de estudio, una de media hora un día y otra de media hora otra. Ponemos algunos ejemplos que se han analizado. Si se hace una prueba a los 7 días, los peores resultados se obtienen cuando las 2 sesiones de estudio se agrupan. Los mejores resultados cuando se separan 1 o 2 días. Nos sometemos a una prueba al cabo de 35 días. Los peores resultados se obtienen cuando las 2 sesiones se agrupan, que es lo que suelen hacer los estudiantes. Los mejores resultados cuando se espacian en el tiempo, 14, 15 días. Esto es la práctica espaciada en el caso del estudio. Pero esto también tiene implicaciones a nivel curricular, porque sugiere la necesidad de un currículum en espiral. No estamos hablando de repetir por repetir. Estamos hablando de que se pueden tocar, analizar los mismos materiales curriculares desde enfoques diferentes. Ahí ya entraría nuestra creatividad. También se ha visto la importancia de lo que se conoce como práctica del recuerdo. El esfuerzo por recordar lo más significativo que se ha analizado, que se ha estudiado, esto tiene una incidencia positiva en el aprendizaje. En la práctica, ¿cómo lo podemos utilizar? En el aula, mediante pequeños cuestionarios, por ejemplo, al final, 5 minutitos. Se pueden utilizar recursos digitales tipo Kahoot o similares. Se les hacen preguntas donde ellos tienen que recordar lo más significativo que han estudiado. Este esfuerzo cognitivo se ha visto que tiene una incidencia positiva sobre el aprendizaje. También se ha visto los beneficios de lo que se llama la práctica intercalada. Normalmente, cuando suministramos una lista de tareas o problemas, agrupamos las tareas mediante procedimientos de resolución. Es decir, estamos trabajando el producto de polinomios. Pues ejercicio 1, producto de polinomios. Ejercicio 2, producto de polinomios con números diferentes. Ejercicio 3, producto de polinomios. Muy bien. Las investigaciones sugieren que es mejor intercalar los procedimientos de resolución. Es decir, el primer ejercicio, perfecto, producto de polinomios. El segundo, de aplicación del teorema de Pitágoras. Y el tercero, de estadística. Ese esfuerzo por adaptarse a la nueva situación es muy beneficioso a nivel tanto a corto como a largo plazo. Y también se ha visto el poder de las buenas preguntas, el autocuestionamiento. Es muy bueno que el estudiante se plantee preguntas sobre lo que está estudiando, intentando vincularlo a sus conocimientos previos. ¿Por qué Júpiter tarda más en dar un giro alrededor del Sol? ¿Porque su velocidad de traslación es menor? ¿Porque su masa es mayor? Ese esfuerzo cognitivo es muy beneficioso sobre el aprendizaje. Y también puede hacerse tanto en voz alta como a través del diálogo interno. Y es que hay preguntas, pero también está la interpretación que nosotros hacemos de las mismas. Fijaros, si os planteáramos 2 más 2, 2 más 2, ¿qué es 2 más 2? ¿Queréis saber la respuesta de una niña de unos 5 o 6 años? Bueno, ella decía, 2 más 2, tenemos 2 gatos hambrientos y 2 ratoncitos bien gorditos. Al final tendremos 2 gatos bien saciados. ¡Fantástico! ¿Qué hacemos? Estamos en clase de aritmética, reprimimos esa opinión, ese pensamiento de la niña, no le decimos, no, 2 más 2 es siempre 4, o aprovechamos esa oportunidad, sugerimos al resto de compañeros, ¡fantástico! 2 más 2 es 2, si os ocurre una nueva situación en la que también 2 más 2 sea 2, eso puede fomentar un pensamiento abierto, reflexivo, porque cuando llegamos a secundaria y planteamos a los estudiantes cuestiones de este tipo, un atleta corre 1 kilómetro en un tiempo de 2 minutos y 20 segundos. ¿Qué tiempo tardará en recorrer 3 kilómetros? Bueno, pues la mayoría de ellos nos dicen triple de distancia, triple de tiempo. El triple de 2 minutos, 20 segundos, 7 minutos. Pero ¿quién te está diciendo en el enunciado que el atleta va a recorrer cada kilómetro a una velocidad constante? Eso no pasa en realidad. Sin embargo, no son conscientes de la situación, no son capaces de abstraer a la situación real, incluso cuando les sugerimos situaciones como la que vemos aquí abajo, el recipiente de la figura se está llenando a velocidad constante. Ahora sí, se lo estamos diciendo, a velocidad constante, genial. Si la profundidad del agua es de 3,5 centímetros después de 10 segundos, ¿cuál será la profundidad después de 30 segundos? Muchos de ellos, aunque se sugiere la opción D, nos dicen triple de altura, triple de tiempo, 10,5 centímetros.
cuando la forma del recipiente no es regular. Es decir, ¿qué estamos viendo? Pues que efectivamente los estudiantes no están acostumbrados a resolver problemas reales vinculados a situaciones cotidianas. Es muy importante que desde que son pequeñitos trabajemos estas cuestiones. Y si pasamos a etapas superiores, el poder de las buenas preguntas, ¿cómo funciona en el aula? Os proponemos que veáis este vídeo. Está en inglés, pero es muy corto. Un auténtico transformador. Eric Mazur, profesor de Harvard. Ahora que se habla mucho de los beneficios del Flipped Learning, del aprendizaje invertido, hace ya años creó una metodología muy parecida a Eric Mazur en su clase de física de Harvard. Lo veis y luego comentamos si os parece bien. So I start by reading the question with them because I want to be sure that everybody agrees about the question, right? There has to be no misunderstanding. What are the magnetic forces on the four different sides of this loop? So take a minute to think about this and then your answers. I do not want them to talk. So if they talk, I tell them silent. And I do want them to press a button at the end. If they don't know what the answer is, I tell them to make it a game, but they have to press a button. So you notice how the noise level immediately goes up and they become completely oblivious to the instructor in front. What you really want is this aha moment that you just saw there. In fact, there are many aha moments. And now we have an absolutely overwhelming majority for President Xu. So there are two features to this. One is it has active engagement. It's impossible to sleep through class because every few minutes your neighbor will start talking to you. Eric Mazur, profesor de física en Harvard, años 90. Sus estudiantes están muy contentos. ¿Por qué están contentos? Porque obtienen muy buenos resultados académicos, buenas notas en los exámenes. Sin embargo, Mazur no está contento. ¿Son sinónimos, resultado académico y aprendizaje? Él no lo tiene claro. Y durante todo un año, a través de una serie de preguntas conceptuales, de razonamiento duro que creó, analiza si están aprendiendo bien física sus estudiantes y comprueba que no. Cambia la metodología. Él normalmente utilizaba el enfoque magistral y les hace a partir de ese momento, peer instruction, preparar los materiales, los contenidos en casa, los leen, ven vídeos y cuando llegan al aula, que es lo que se ve en el vídeo que habéis visto, les está esperando con una pregunta que primero responden reflexionando a nivel individual. Votan con el clicker. Esto se puede hacer, se pueden utilizar diferentes recursos digitales o no. Y sigue un patrón de actuación, Eric Mazur. Normalmente están las respuestas correctas entre el 30 y el 70%. ¿Y qué hace luego? Los agrupa a los estudiantes por parejas, por grupos, especialmente aquellos que han votado de forma diferente. Y luego, después de la discusión, vuelven a votar. Si hay que explicar algo, tanto un estudiante como el profesor se explica. Es una metodología híbrida. Y luego, pues pasan a una nueva cuestión. Y así iban aprendiendo física. ¿Qué vieron después de unos años? Que los estudiantes aprendían física de forma más eficiente de esta forma. ¿Y cuál era el elemento crítico? Pues parece ser que el elemento crítico era, ya os lo estáis imaginando, la discusión por parejas, por grupos. Otra vez aparece el elemento social en el aula. Y fijaros, nada mejor para fomentar el pensamiento abierto, crítico, reflexivo, creativo, que el arte. Aquí tenéis un dibujo, hemos eliminado gran parte del mismo, han quedado estas líneas. Imaginaos que os pidiéramos, rellena este dibujo en 1 minuto y medio o 2. Cada uno realizaría su propio dibujo. Si preguntáramos cuál es el dibujo adecuado, pues evidentemente todos serían adecuados. Para eso sirve el arte. En la escuela normalmente han predominado las soluciones únicas a los problemas planteados, pero en la vida real, cuando tenemos que resolver una tarea o un problema, normalmente hay múltiples formas de afrontarlo. Para eso sirve el arte. Todas las variedades artísticas son muy beneficiosas. Pero
realmente lo que se está viendo es que es muy, muy potente cuando se integra el arte en los contenidos curriculares. Aquí tienes una imagen, no se ve muy bien, una galería de arte en clase de biología. ¿Queréis que comentemos algunos casos reales? Los comentamos. Una profesora de inglés le pide a sus estudiantes que hagan una recreación teatral, por supuesto en inglés, de la obra Romeo y Julieta, cambiando el final, inventándoselo. Acto creativo. La profesora de historia le pide a sus alumnos que utilizando una melodía popular marquen, comenten los hechos más relevantes de la Revolución Francesa. El profesor de matemáticas le pide a sus estudiantes que escriban unas estrofas donde relatan los pasos que tienen que seguir para aplicar un determinado teorema matemático. Es posible aprender poesía de Lope de Vega a ritmo de rap. ¿Y por qué esto es beneficioso? Porque de alguna forma se hace participar en el aprendizaje diferentes redes neurales, circuitos cerebrales, que además estas estrategias tienen una incidencia brutal sobre la motivación del alumnado. Y cuando estamos motivados es más fácil aprender. Y entre las diferentes variedades artísticas hay una que nos encanta, es el teatro. Qué forma tan fantástica de trabajar lo que se llaman las funciones ejecutivas del cerebro. Aquellas que nos permiten planificar, tomar decisiones adecuadas, las que nos permiten estar concentrados, autocontrolarnos. Los estudiantes en teatro tienen que recordar el papel, memoria de trabajo. Tienen que esperar su turno, inhibir los impulsos, control inhibitorio. Si el compañero se equivoca, adaptarse a la nueva situación, flexibilidad cognitiva y además en un contexto social. Lo máximo, una estrategia neuroeducativa potentísima. Y fijaros que hasta ahora ya, aquí tenéis un resumen de los elementos básicos que nosotros hemos identificado desde esta perspectiva neuroeducativa. Hemos hablado sobre el funcionamiento del cerebro, el cerebro plástico, la mentalidad de crecimiento, la importancia de las emociones, cómo sirven para facilitar la atención y el buen uso de la memoria para así aprender. Y luego, pues esos elementos, factores que tienen una incidencia en el desarrollo de estas habilidades vinculados al cuerpo, al ejercicio, el juego, el arte, por ejemplo, para fomentar la creatividad, la educación emocional, para facilitar la cooperación, competencias imprescindibles en los tiempos actuales. ¿Y dónde está el soporte empírico de este enfoque? Pues aquí lo tenéis. Adele Diamond, una de las grandes neurocientíficas de los últimos años, lleva toda la vida investigando sobre las funciones ejecutivas del cerebro. Los investigadores que han visto que las funciones ejecutivas del cerebro que se pueden mejorar, que se pueden entrenar, tienen una incidencia directa no solo sobre el rendimiento académico, sino sobre el bienestar personal, sobre el éxito en la vida. Ella admite que efectivamente se pueden entrenar a través de un enfoque puramente cognitivo, programas computarizados. Pero ella comenta que deberíamos tener en cuenta un enfoque indirecto. ¿Qué es lo que perjudica al desarrollo de las funciones ejecutivas o a la sede de las mismas, la corteza prefrontal? Pues lo sabemos, el estrés, la tristeza, la soledad, la mala salud. ¿Qué sugiere ella después de todos estos años de investigaciones que podemos hacer con los niños y adolescentes para trabajar estas funciones ejecutivas? Que compartan, que se muevan, que jueguen, que canten, que bailen, que dibujen. Es decir, más allá del enfoque cognitivo, acercarnos a las necesidades emocionales, sociales y físicas. Algo imprescindible para atender de forma adecuada la diversidad en el aula. Nosotros, de forma un poco más sistematizada, hemos creado este modelo en el que identificamos algunos de los factores críticos que provienen de las evidencias empíricas, que pueden ser importantes, creemos, en cualquier acción educativa, entre ellas la planificación, el diseño de la unidad didáctica. Fijaros lo que hemos identificado. La importancia de la cooperación del profesorado en la fase inicial, no solo en la fase inicial. Lo importante que es identificar los conocimientos previos, los procesos de evaluación inicial, clarificar los objetivos de aprendizaje y los criterios de éxito. Fomentar en la fase intermedia, a través de las estrategias que hemos comentado, la atención, el pensamiento crítico, creativo.
el trabajo cooperativo a través de este elemento transversal, la evaluación formativa y el uso adecuado del feedback, preciso, conciso, haciendo un uso adecuado de la memoria, reflexionando sobre el aprendizaje, cómo estamos aprendiendo metacognición. Y al final, muy, muy importante, la importancia del impacto. ¿Cuál ha sido la incidencia de nuestras estrategias sobre lo verdaderamente importante, el aprendizaje? Si no se han cumplido los objetivos, lo lógico es ser flexibles y cambiar las estrategias. Todo esto es muy importante, no lo negamos. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante por encima de esto? Os lo explican en el siguiente vídeo estos adolescentes. Es una situación real. Esta película, todos los educadores la tenemos que ver. Diarios de la calle. Una maestra, una profesora novel que llega con toda la ilusión del mundo a un centro con unos problemas de disciplina, de conducta. No tiene el apoyo del equipo directivo, porque el equipo directivo ve a los estudiantes como delincuentes. Unas peleas en clase. Lo pasa mal al principio, pero al final, vinculando, trabajando este vínculo tan importante, introduciéndose en sus vidas a través de la escritura, a través de un proyecto en el que aparece el estudio del nazismo, va acercándose a los estudiantes. Este día están brindando por el cambio. Mentalidad de crecimiento, cerebro plástico. Y ahí los estudiantes se sueltan. Ellos nos dicen qué es lo importante. No os perdáis lo que comenta el último estudiante porque es una situación muy, muy actual. Pues, adelante vídeo. Me alegro de verte, Hola. tío. Sí. ¿Qué tal el verano? Bien. ¿Sigue siendo blanco? Hola, chicos. ¿Preparados? Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Un brindis por el cambio. ¿Y esto? Chicas, chicos, escuchad. Esto es lo que quiero que hagáis. Quiero que deis todos un paso al frente y cojáis una de estas bolsas que contienen los 4 libros que vamos a leer este semestre. ¡Qué detalle! Son libros muy especiales y todos ellos me recuerdan en algo a todos vosotros. Venga ya, no seas Pero, antes de coger los libros, quiero que cada uno coja una de estas copas de sidra y quiero que cada uno haga un brindis. Cada uno hará un brindis por el cambio. Y eso significa que, a partir de este momento, todas las voces que os han dicho que no a algo quedan silenciadas. Todas las razones que dicen que las cosas nunca cambiarán desaparecen. Y a partir de este momento, las personas que erais, esas personas ya no cuentan. Ahora os toca a vosotros. ¿Vale? Muy bien. ¡Que empiece la marcha, colegas! ¡Qué cosa! ¿Qué? ¡Habla eso, tío! ¿De qué vais? No se le ha ido la pinta. ¡Qué desastre! Tengo novios como desde los 11 años. ¡Eso me lo creo! Yo también. Bueno, a ver, yo era la que se iba a quedar preñada antes de los 16 y dejaría los estudios. Como mi madre. Eso no va a pasar. Nadie escucha nunca a los adolescentes. Todos creen que deberíamos ser felices porque somos jóvenes y no ven las guerras que libramos todos los días. Pero algún día mi guerra acabará. Y yo no moriré. Y no toleraré abusos de nadie. Soy fuerte. Mi madre me echó de casa cuando entré en la banda. Pero quiero que me vea graduarme. Quiero llegar a los 18. Profe, ¿puedo leer algo de mi diario? Me encantaría. ¿Quién es ¿Quién ese? es ese tío? Lleva con nosotros desde primero, idiota. ¿Cómo se llama? ¿Conoces a ese? No lo sé. Este verano ha sido el peor verano en mis 14 años de vida. Todo empezó con una llamada.
Mi madre lloraba y suplicaba. Pedía más tiempo, como si intentase dar su último aliento. Me abrazó con todas sus fuerzas y lloró. Sus lágrimas cayeron sobre mi camisa como balas y me dijo que nos desahuciaban. No paraba de pedirme perdón. Pensé, ya no tengo casa. Tenía que haber pedido algo más barato por Navidad. En la mañana del desahucio, un fuerte golpe en la puerta me despertó. La policía venía a hacer su trabajo. Miré al cielo, esperando que pasara algo. Mi madre no tiene familia que la apoye, ni dinero. ¿Por qué molestarme en venir a clase o sacar buenas notas si soy un sin techo? El autobús para delante del instituto y me entran ganas de vomitar. Llevo ropa del año pasado, unos zapatos viejos y el pelo sin cortar. Creía que se reirían de mí, pero en cambio me saludan unos amigos de mi clase de literatura del año pasado y recuerdo que la señora Cruwell, la loca de mi profe del año pasado, es la única persona que me dio esperanzas. Hablando con los amigos sobre las clases del año pasado y las excursiones, empiezo a sentirme mejor. Me dan mi horario y la primera profesora es la señora Cruwell en el aula 203. Entro en la clase y es como si todos los problemas de la vida ya no fueran tan importantes. Estoy en casa. Claro que sí. ¿Qué es lo importante en educación? Desde la perspectiva, el enfoque neuroeducativo, lo tenemos claro. Un aprendizaje desde y para la vida. La pregunta que te planteamos es, ¿y tú brindas por el cambio? Seguro que sí. Una nueva educación es necesaria, pero también posible. Muchas gracias. Hola Jesús, otra vez. Hola. Tenemos por aquí varias preguntas que bueno, vamos a intentar gestionar porque hay varias. A ver lo que da tiempo, porque ya nos hemos pasado un poco de la hora. Sí, lo que se pueda. Si no, ya la responderemos, claro. Claro. Bueno, la primera que te quería hacer dice, mi hijo tiene un síndrome neurológico y gracias a las explicaciones de Jesús he conocido mucho mejor su cerebro para encontrar técnicas de aprendizaje. ¿Cuál crees que sería la política más a corto plazo para pasar de la teoría a la práctica en las aulas? Esto lo pregunta María. A ver, no hay soluciones únicas. Lo que pasa es que, ya lo hemos comentado, desde la perspectiva neuroeducativa, es una necesidad de los tiempos actuales que puedan estudiar juntos alumnos totalmente diferentes. Hay que hacer el esfuerzo. Y hay investigaciones, Carol Tomlinson, etcétera, donde están estudiando pues, estas cuestiones. No se puede segregar, no se puede separar. Y todos aprenden y todos disfrutan del proceso. No todos los cerebros, no hemos visto que todos los cerebros son diferentes, son singulares, pues. Jesús, me comenta. Claro, no, Sí, no podemos responder de forma única, pero al menos hay que hacer el intento. Hay escuelas que realmente están apoyando esta inclusión. Conocemos centros. Sí, también están preguntando por aquí que otra vez si podrías poner la diapositiva en la que está tu libro, porque querían tomar notas, y la puedes dejar puesta. Sí, claro que sí. El libro es Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica. Es autopublicado y se encuentra solo en exclusiva en la plataforma Amazon. O Vale, en plataformas que trabajan con Amazon. Perfecto. Bueno, está gustando mucho porque es un enfoque donde confluyen la teoría y las aplicaciones prácticas en el aula. Sin olvidar pues, que también hay muchas referencias bibliográficas para todo aquel que quiera profundizar en el tema. Por aquí preguntan también, perdona Jesús, que si es posible que el trabajo de un tipo de inteligencia active otras inteligencias. Bueno, a ver, el tema de la inteligencia, desde la perspectiva neurocientífica, se cree que hay una inteligencia más global, que tiene diferentes facetas, es decir, tenemos diferentes talentos. Entonces, qué importante para despertar la motivación, pues conocer los intereses personales de la persona, conocer sus capacidades, sus motivaciones, sus conocimientos previos. Tampoco nos preocuparíamos por eso en exceso. Incluso en un mismo deporte, a un chaval se le puede dar muy bien el fútbol y muy mal otro deporte.
Lo que está claro es que el cerebro funciona de forma holística, global. Aunque haya regiones del cerebro que intervienen de forma más particular en determinadas funciones cognitivas, el cerebro trabaja al 100%. Eso es muy importante. Y como decíamos en el ejemplo este de la cognición corporizada, del aprendizaje de la lectura, lo más importante es integrar todos los canales. El cerebro también es multisensorial. También están diciendo que a veces, sobre todo con alumnos de bachillerato, hay temas que son muy densos, muy llenos de información y muy faltos de estímulos. Y preguntan cómo se puede trabajar eso. Bueno, a ver, no conocemos, hay muchas variables, las materias son muy diferentes. Nosotros lo que vimos en el bachillerato, porque hemos estado muchos años en secundaria, es que el aprendizaje había que vincularlo a las situaciones reales. Y antes no puede ser que un chaval de 8 años te diga que está odiando las matemáticas. Hay que pasar siempre de lo concreto al abstracto y no al revés. Nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, en el contexto de las matemáticas, en las listas de problemas, intentar que un porcentaje alto, en nuestro caso era el 75%, fueran problemas reales, pero reales, no abstractos o que se perdieran en el lenguaje simbólico propio de las matemáticas. Creemos que eso se puede hacer en cualquier disciplina, en cualquier materia. Pero qué bueno es que se pueda trabajar de forma interdisciplinar. También hemos seleccionado una última pregunta. Adelanto que hay más preguntas, pero bueno, vamos a contestarlas todas por escrito en la web del concurso. Te las pasaremos todas para que las puedas ir contestando tú personalmente. Pero bueno, ahora para dejar esta última en abierto, te quería preguntar, ¿qué actividades o prácticas se pueden realizar para fomentar el pensamiento creativo en adultos? Bueno, pues básicamente las mismas que también con adolescentes. Al cerebro le encantan los nuevos retos. Muchas veces se preguntan o nos preguntan, si hago crucigramas, ¿esto será beneficioso para el cerebro? En el momento en que se convierte en una tarea repetitiva que no requiere un esfuerzo cognitivo, ya deja de ser útil. El aprendizaje y la creatividad requiere un esfuerzo cognitivo, adentrarnos en cuestiones que nos cuestan. ¿Nos cuesta aprender idiomas? Pues un buen reto es intentar aprender una nueva lengua. ¿Nos cuesta bailar? Pues aprender a un determinado baile. Eso es lo que realmente... La educación artística es fantástica para fomentar este pensamiento creativo también en los adultos. Qué bueno es el teatro a todos los niveles para trabajar estas funciones ejecutivas. Además, el contexto social vinculado a ello. Muy bien. Por aquí, bueno, quería comentarte que están muchos muy contentos. Nos están dando todas las gracias. Están diciendo que has activado muchos hipotálamos. Y nada, y que han podido apuntar muchas ideas para el trabajo en el aula. Están muy agradecidos. Sí quería pedirte que pusieras la última diapositiva para mostrar a los asistentes cuál es la siguiente sesión. Queremos agradeceros a todos que hayáis estado con nosotros y, bueno, queríamos recordaros que el día 14 de diciembre a las 7, la misma hora que hoy, vamos a hablar del espacio como elemento facilitador del aprendizaje, que está todo enmarcado en el principio del rediseño de los espacios del aula y del colegio. Os aconsejamos que os apuntéis, es bastante interesante y vais a poder tomar un montón también de ideas y vais a poder ver vuestro aula de otra manera. No sé si quieres despedirte tú, Jesús. Pues nada, muchas gracias por el acompañamiento. Si necesitáis más información, pues entrad en Escuela con Cerebro, donde encontraréis artículos sobre emociones, atención, gamificación, proyectos de aprendizaje servicio, ahí lo tenéis todo. Y nada, muchas gracias a la Fundación 11, a todas vosotras por el acompañamiento y a todos los que nos habéis seguido en este webinar, donde hemos intentado pues, hacer un breve resumen de los aspectos más significativos de esta nueva mirada educativa que nosotros llamamos neuroeducación. Muchas gracias, cerebro y corazón. Fenomenal, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Genial.